Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, Sara. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor y un placer arrancar un sábado con esta audiencia y con la posibilidad de cambiar su escenario financiero. Hoy vamos a enfocarnos en cómo organizarnos para tener unas finanzas más saludables, sobre todo en estos momentos tan retadores. Gracias a Caudal y gracias a ustedes por estar aquí. De inicio me presento mostrando esta cifra, que es bastante importante, y es la cifra que he trabajado uno a uno en mis asesorías para eliminar deuda acompañando personas. Esa cifra trae detrás lágrimas, incluso divorcios, situaciones terribles, pero también es una cifra esperanzadora de que toda persona puede en un momento pasar por una situación complicada y transformarla. Está la ley de tomar una decisión que le permita comprometerse con que desea un cambio. Entonces, empiezo con esta cifra tan importante que trae detrás deudas que en algún momento fueron de 30,000 pesos de una tarjeta de crédito, pero en otro momento pudo ser una persona con una deuda de 8 millones, que fue una que me tocó enfrentar. Y entonces, para cada quien, ese número tiene un impacto diferente porque corresponde a su realidad. Entonces, me dedico básicamente a conectar a las personas con resultados financieros satisfactorios. Educo a través de mis redes, Sara Despradel M, tengo un podcast, Finanzas y Abundancia, con capsulitas de no más de 3, 4 minutos para que se lleven un mensaje conciso que puedan implementar inmediatamente. También tengo un canal de YouTube donde permanentemente comparto videos y secciones fijas en programas de radio como Camino al Sol, Contraportada y Mañanas Latinas. Mi misión es llevar salud financiera a todos. Entonces, iniciamos con una parte que muchas veces dejamos de lado. El componente más importante para la salud financiera es entender su lado humano, entender que la base tiene que ver con una plataforma que la construyes tú. Trabajando con personas y trabajando conmigo misma, he podido ver algo que está aquí. Todos tenemos un patrón que viene desde nuestro árbol genealógico con un tema de creencias y de paradigmas con relación al dinero que va a marcar mucho nuestra relación futura con el dinero. Es decir, hoy haz una pausa e identifica las figuras, ya sea tus abuelos, tus padres, algún tío, algún hermano, que tú has ido recibiendo de ellos como patrones de conducta que van marcando tu relación con el dinero. Es posible que en algún momento sean frases tales como hay que arroparse hasta donde la sábana le llegue, el dinero no crece en los árboles, hay que ahorrar, no se puede malgastar, pero pudiera ser que en algún momento tú decidas, quiero ser como tal tío mío que le ha ido muy bien. O que por otro lado entiendas que comprar es un deporte y que aunque tengas o no tengas el dinero disponible, tienes que salir un fin de semana a un mall a gastar. O peor aún, tienes que comprar online porque te lo mereces, trabajas mucho y eso lo aprendiste quizás de una madre o de una tía. Entonces, entender que todos tus resultados financieros vienen por decisiones, lo que haces o lo que dejas de hacer. La parte más importante luego de esas decisiones es entender que tienes que adecuar tus comportamientos del día de hoy a tus finanzas del día de hoy. He visto casos donde en algún momento una persona tuvo bonanza económica, tuvo un muy buen puesto, tuvo un muy buen negocio, pero quizás al día de hoy no sea así. Entonces hay que ir adaptando esa evolución que no necesariamente es positiva al consumo que realmente esta etapa de tu vida te permite. Cuando tú eres capaz de irlo haciendo de esa manera, vas a poder salir más fácil de cualquier situación que tengas. Y de la misma manera también, es muy probable
que tengas alguna expectativa futura de algún buen negocio, de alguna contratación y que quizás gastes el dinero antes de recibirlo. Entonces, no podemos tampoco gastar en base a decisiones futuras, en base a resultados futuros, porque eso nos puede comprometer y dejar lastimados financieramente. No hay evolución financiera sin educación. Cada día es más fácil educarnos con el tema financiero. Quien lee un libro, yo promuevo mucho la parte de la lectura. Si lees un libro por lo menos una vez cada 2 meses, te vas a colocar en un nivel muy por encima del resto de las personas de tu área o de tu sector, y eso te va a permitir tener más contenido de valor y a la misma vez poder aportar más y por ende ganar más. O sea, tener mejores resultados viene con un trabajo de adentro hacia afuera, donde si somos mejores, tenemos mayores, pulimos mejor nuestros talentos y por ende nos puede ir mejor. Y una parte que no podemos dejar de lado, que forma la base de toda esta balanza a la hora de consumir, de gastar, de ahorrar o de planificarnos, tiene que ver con la estabilidad emocional. En la medida en que tienes un vacío, no hay compra que lo pueda llenar. Cuando tienes un vacío, quieres también demostrar de más, le das mucha importancia al tema del aparentar riqueza, y eso puede costarte un tema de deudas, de angustia, de sentirte todo el tiempo inconforme, porque no hay fortuna que llene un corazón vacío. Entonces, esa parte emocional, gracias a Dios, entiendo que estamos en la época donde hay mayor acceso a la ayuda emocional, y no podemos trabajar finanzas si no trabajamos la parte personal nuestra para tener ese equilibrio, ya que simplemente el manejo del dinero es un resultado. Y entonces ese equilibrio lo debemos trabajar para tener un cambio financiero. O sea, por eso es que alguien de repente limpia una tarjeta, consolida sus deudas y nuevamente vuelve y las llenas porque no trabajó nunca las causas que le llevaron ahí. O sea, es importantísimo que todo esté conectado. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de dinero. En muchos casos, el dinero es un tabú, el dinero trae muchos mitos, el dinero, por lo mismo que les expliqué, está permeado por todas esas creencias, por todos esos paradigmas que yo voy arrastrando, y de repente, incluso por un concepto hasta religioso, yo puedo entender que tener dinero es malo, o puedo darle una definición al dinero que puede variar de persona a persona. En general, el dinero es neutro, el dinero va a potenciar lo que encuentra en ti. Si eres una persona buena, el dinero te va a permitir ayudar a más personas, te va a permitir apoyar más causas, y en general es un facilitador. El dinero es energía, o sea, el dinero absorbe. Si tu nivel, asimismo, si vibras bajito, si no tienes motivación, es muy difícil que puedas generar ideas, que puedas generar más dinero. Generalmente te estancas o incluso lo pierdes. Si no le prestas atención, de igual manera también es muy probable que el dinero se te vaya de las manos, que cuando ganes más, gastes más y que no sepas conservarlo. Entonces tenemos que revisar cuál es nuestra relación con el dinero, qué pasa que yo no lo sé conservar, que no lo sé respetar. He visto adultos que realmente hay que hacer magia, porque si ven dinero en una cuenta, tienen que buscar dónde gastarlo. Y eso se trabaja realmente desde niños, pero todos podemos tener un manejo distinto cuando realmente lo deseamos. Y lo primero es entender eso, que el dinero no es malo, que el dinero puede quedarse conmigo y que el dinero me puede ayudar a crear el estilo de vida que yo quiero. Para mí, tener más dinero es tener más libertad, y esa es la mayor de las riquezas. ¿Por qué? Porque te permite decidir qué hacer, cuándo hacerlo, y te permite disfrutar la vida de la manera que tú
que ese disfrute tenga sentido para ti. Entonces, por ende, el dinero para mí es algo maravilloso porque es un potenciador y un facilitador. Entonces, todo el taller, toda la charla de hoy tiene mucho contenido para que tengas un autodiagnóstico y puedas cambiar. Analiza cuánto dinero ha pasado por tus manos los últimos 5 años. Si eres un empleado fijo, multiplica tu salario por 12. Incluso si tienes siempre regalía pascual, multiplícalo por 13. Analiza las bonificaciones que has recibido, el bono de vacaciones, cualquier ingreso extra. Quien tiene un negocio paralelo, haz un promedio de más o menos cuánto produces mensual y cuánto te ha podido entrar en los últimos 5 años. Entonces ahí vas a tener una cifra. En el día de ayer, justamente, trabajé con una persona que esa cifra eran 8 millones de pesos. Entonces, luego que tú sabes esa cifra, define cuánto tienes hoy, cuánto has conservado, cuánto has sido capaz primero de manejar y luego de retener. Esa es una primera alerta para que sepas cómo es tu manejo y cómo es tu control a la hora de manejar recursos. Entonces, luego que manejaste eso, mi sugerencia es, inicialmente, rétate a que todo el dinero que pase por tus manos este año, tú seas capaz de retener mínimo un 15%. Y ese 15% lo dediques ya sea a ahorro o también a invertir. Porque sin ahorro y sin inversión nunca vas a tener riqueza, siempre vas a vivir el día a día. Entonces, define claramente cuál sería tu prioridad financiera este año, para qué luchas. Muchas personas cuando llega diciembre se sienten decepcionadas por ese mismo análisis matemático de que manejé mucho dinero y no fui capaz de retenerlo ni de conservarlo. No me siento a gusto con mi manejo. Y una de las cosas que más nos llena, yo diría que incluso como personas, es ver la capacidad de irle dando un buen uso a los recursos que tenemos a mano y sobre todo ir siendo capaces tanto de ahorrar como de invertir, porque ahí te sientes literalmente empoderado y te sientes capaz de ir traduciendo esos sueños que cuando inicia el mes de enero todos queremos cambiar el carro, tener un mejor ahorro, lograr el inicial de una casa, se van diluyendo durante todo el año porque otras cosas van tomando prioridad. Entonces, en lugar de tener muchas metas, a mí me encanta concentrarnos en 3. Y esas 3 metas, incluso dividirlas para etapas trimestrales, para así poder ir monitoreando mejor e ir teniendo un mejor resultado. Entonces, siguiendo con ese análisis nuestro a nivel financiero, vamos a identificar cuáles han sido los impedimentos que no me permiten tener un orden financiero como yo quisiera. El primero tiene que ver con lo emocional. Como les decía, algún complejo, algún vacío, alguna necesidad de demostrar. Puede ser que incluso el círculo en el que te envuelvas sea un círculo que te esté presionando a gastar de más y que no vaya con tu nivel financiero en este momento. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Otra causa importantísima para impedirte avanzar financieramente es la falta de educación, el desconocimiento. No hay muchas personas que realmente tienen dinero ocioso por temores, por no educarse, por no preguntar. Nos cuesta. Y cada día que nosotros le damos la espalda a mejores formas para optimizar nuestra organización y nuestro manejo financiero, simplemente estamos perdiendo dinero o estamos estancándonos. Lo otro es falta de compromiso. Es muy fácil tener el ímpetu de crear una nueva meta, de crear un nuevo escenario mentalmente, pero no hacer nada consistentemente o comprometerme para que esa prioridad que ya definimos, si la prioridad, por ejemplo, es un inicial para un carro este año, de repente llega Semana Santa, me voy
entonces no puedo ahorrar la cuota correspondiente al inicial que yo dije que iba a ahorrar. Entonces, de repente, eso es como la dieta. Cuando tú estás a dieta y te comiste una pizza, es como que sueltas y le pierdes el respeto al plan en el que ya estabas. Entonces, tenemos que seguir comprometidos para poder realmente tener la satisfacción de ir logrando un cambio. Entonces, ¿con cuánto te quedas hoy si saldaras todas tus deudas? Esa es una pregunta que trae mucha verdad. Me encanta hacerla porque es un parámetro real de riqueza. Hoy en día estamos muy bombardeados por una aparente riqueza. Veo en redes viajes, veo en redes carros nuevos o cualquier símbolo de estatus, pero no necesariamente uno conoce las deudas que hay detrás. Entonces, haz este análisis para que sepas lo primero que necesitas saber para entender tu posición financiera al día de hoy. Entonces, ¿qué necesitas? Entender todos los activos. Los activos son todo lo que tienes, todo lo que suma dinero a tu bolsillo. Los activos se dividen en dos. Hay activos fijos, como son los inmuebles, vehículos, terrenos, propiedades, algún solar, inventario, cuentas por cobrar. Vas a sumar todo eso y esos son activos fijos. Se supone que vas a poner el valor en el que te pagarían. Por ejemplo, tienes un apartamento, tú tienes que analizar cuánto vale ese apartamento hoy, porque el número que va a ir aquí es el número en el cual te comprarían ese apartamento, o sea, su valor de mercado al día de hoy. Entonces, luego hay activos corrientes que son cuentas de ahorro, cuenta corriente, ahorro en moneda extranjera, efectivo, inversiones. Son activos líquidos. Quiere decir que si tengo una situación, puedo ir al banco y retirarlos. No es lo mismo que tener, por ejemplo, un título de propiedad que tengo que esperar tiempo para que ese activo se convierta en dinero líquido. Con la pandemia entendimos la gran importancia de tener liquidez y, sin mentirles, 9 de cada 10 personas no tiene liquidez, no tiene un ahorro que le permita resolver una situación de emergencia. Y eso es preocupante y eso deja que en situaciones realmente impredecibles como las que hemos vivido, nos deja más vulnerables ante la vida, porque no es lo mismo cuando tú tienes un colchón, un respaldo, que cuando no cuentas con nada. Entonces, aquí vamos a sumar todos los activos, tanto los fijos como los corrientes. Luego vamos a sumar todo lo que debes. Para calcular eso, vamos a listar todos los préstamos, cuánto se debe al día de hoy, cuál es la cuota mensual, cuál es la tasa de interés, cuál es la fecha de pago, cuándo termina ese préstamo. Con el hecho de tener todo así, en ese formato, nos va a dar mucha claridad para visualizar primero la situación real que tenemos, que para algunos puede ser peor de lo que imaginaban, pero para otros puede ser menor. Y además entender que cuando yo veo, mira, estoy pagando, mucha gente, por ejemplo, algo que pasa mucho es con el tema de extra créditos o de límites adicionales a la tarjeta. La tasa generalmente empieza en un 26%. Como eso es un producto tan fácil de adquirir, de repente veo que no lo sabían, no sabían el costo real de ese producto. Entonces, por eso es importante saber todo lo que debo al día de hoy y lo que me cuesta. Luego, las tarjetas de crédito, poner todos los balances al día de hoy y también tener claro todos los pagos mínimos para saber qué es lo mínimo que debo de cubrir para no tener un problema legal al dejar de pagar mi tarjeta. Entonces, todo esto me va a dar una suma que va a ser todos mis pasivos. Entonces, el patrimonio neto o el valor real de mi riqueza o la fotografía que el banco va a tener de mí en un momento determinado es esto. Todos los activos menos todos los pasivos, que son las deudas, y al final me va a dar una medida de riqueza real. ¿Qué pasa? Es posible que esto esté
más alto que lo que tengo, o sea, que deba más que lo que tengo. Entonces, una invitación inicial es a que eso se nivele, o sea, a que logre saldar las deudas para nivelar lo que tengo con lo que debo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la meta para tener más riqueza, para tener unas finanzas más organizadas, empieza aquí, aumentando activos, aumentando cosas que me sumen valor a mi bolsillo y disminuyendo pasivos. Cuando me refiero sobre todo a pasivos o deuda mala, tiene que ver con deuda de consumo, deuda de tarjetas, deuda así de consumo de gastos. No una deuda, por ejemplo, si compro una maquinaria, que esa maquinaria la uso para rentarla, esa es una deuda buena porque me permite luego ir generando activos, con lo cual esa deuda se paga sola. Entonces, cada vez que me refiero a deuda o a deuda mala, tiene que ver con deuda de consumo. No todas las deudas son malas. Entonces ya ahí sacaron cuál es su posición en este momento. Y si hicieron las metas, las prioridades para el año, una importantísima medida es entender que esto debería estar incluido dentro de mis metas. ¿Por qué? Porque yo debería decir, mira, al día de hoy este número me da 300,000 pesos. Yo quiero cerrar el año con 500,000. Entonces, mes a mes, estos números no van a cambiar mucho, pero mi sugerencia es que se detengan una vez al mes, van a sentarse una hora, quizás menos, y van a calcular todas sus cuentas a ese momento, o sea, el ejercicio que van a hacer hoy, que lo tienen de tarea, van a calcular todas sus cuentas a ese momento, todo lo que tienen, le van a restar lo que deben, y mes a mes van a ir viendo cómo va evolucionando estos números para que al llegar diciembre me avisen que lograron esa meta y vayan monitoreando mes a mes para lograr ese resultado. O sea, no es algo que se hizo hoy y se va a morir ahí, porque las finanzas son dinámicas. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a mejorar la situación? Utilizar palancas. Una palanca importantísima, la más importante diría yo, es el tiempo. Cuando tú dices, dedico 2 horas del sábado, 3 horas del sábado a educarme financieramente en lugar de ver 8 horas de Netflix, eso actúa a mi favor. Algo van a cosechar del día de hoy que les va a permitir ver las cosas de una manera diferente, encontrar soluciones o retarse para ser mejores. De la misma manera, hay muchas aplicaciones, hay muchas plataformas con educación gratuita que pueden utilizar para nutrirse y para evolucionar. Una palanca importantísima es la tecnología. Quien no aprovecha y usa la tecnología a su favor se va quedando atrás. Entonces también a eso yo le sumaría el tema de las redes. Las redes para mí han sido una bendición, me permiten llegar a clientes en Austria, en Buenos Aires, en Estados Unidos, tengo clientes en Turcas y Caicos, o sea, sitios que tengo que buscar el mapa para identificar desde Santo Domingo. Para mí eso en otra época hubiera sido imposible. Entonces, para mí el tema de las redes son una bendición y lo que tenemos es que usarlas a nuestro favor, utilizar el tiempo para que no nos drenen, pero creo que en general todo depende del uso que le des, pero pueden potenciar tanto tu negocio como tu persona. El dinero puede ser una palanca, por ejemplo, cuando yo logro un inicial para una inversión inmobiliaria y luego uso el dinero del banco en una propiedad que va a ir ganando valor y así evito descapitalizarme, estoy usando dinero ajeno para lograr algo, primero, que me da estabilidad, que me permite enfocarme, pero que además va a ir ganando valor y va a llegar un momento donde esa palanca que yo utilicé me permite fortalecer mi posición financiera. Entonces eso es importantísimo. Las relaciones, día a día, o sea, no sabemos, alguien que en algún momento nos sirvió, conocimos, tuvimos contacto, en el día de mañana esa persona puede abrirnos puertas o puede cerrárnosla
dependiendo de la calidad de la relación que tuvimos con las personas. Entiendo que uno no puede subestimar quién en un momento te puede servir, quién en algún momento quizás maltrataste o te maltrató a ti y luego te necesita. Y creo que la vida es una rueda, que en algún momento podemos estar en una situación complicada y podemos evolucionar, y por ende el tema de esas relaciones me pueden ayudar a cualquier, a favorecernos en cualquier sentido. Entonces volvemos a la parte numérica. Luego que ya definimos cuál es mi posición financiera, vamos a analizar algo concreto de hoy. ¿Cuánto cuesta tu vida hoy? Eso implica que analices todos tus gastos básicos, o sea, lo que no es negociable, para enfrentarlo al día de hoy. Entonces, ese número que sacamos, imagínense que son 45,000 pesos, para darle un ejemplo numérico. ¿Cuánto pudieras sobrevivir si mañana pierdes tu principal fuente de ingresos? O sea, si a mí me dicen muy buen trabajo, pero ahora mismo por la situación no podemos costear tu puesto, ¿con cuánto tiempo yo cuento para con mis ahorros vivir? Esa pregunta tenemos que hacernosla día a día. No, o sea, se sorprenderán de la cantidad de personas que entendía que era sagrada en un trabajo y que ha perdido el trabajo, y ahí entiende mejor esta pregunta. Y no necesariamente aplica para un empleado. Si tengo un negocio y el negocio quiebra, o sea, generalmente tenemos altas dosis de optimismo con las finanzas, y el peor error es entender que no nos va a pasar nada imprevisto ni nada grave. Entonces, si me sucede algo así, ¿con qué yo cuento? ¿Y por cuánto tiempo yo estoy cubierto? Por ejemplo, alguien que tenga 150,000 pesos de ahorro y su vida cueste 55,000, tiene para 2.7 meses de cobertura. Entonces tienen que analizar todo lo que tienen ahorrado y dividirlo entre el número que definimos aquí, del costo de su vida. La cuarentena nos enseñó a entender lo que realmente es básico. ¿Qué es básico? Alimentación, facturas, vivienda, quizás transporte y educación. Todo lo demás puede pasar a un segundo plano. Entonces, identificamos esta parte, y aquí viene la gran importancia del fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es el respaldo que yo tengo para justamente cubrirme ante una pérdida de un trabajo o ante una situación de quiebra de un negocio, o no necesariamente quiebra, un descenso de los ingresos de ese negocio. Entonces, ¿cómo yo debería estructurar mi fondo de emergencia? Lo primero es entender cuánto. Se recomienda, primero, para definir ese número, es muy personal. Un fondo de emergencia para alguien que tiene hijos no es lo mismo que para alguien soltero. Un fondo de emergencia para alguien que tiene un familiar enfermo no es lo mismo que para alguien que nadie depende de él. O un fondo de emergencia no es lo mismo para alguien que tiene un préstamo de una casa que para alguien que vive alquilado. Entonces tenemos que definir claramente cuál es el monto mío, cuál es el monto de mi familia. Y una cifra inicial idónea sería 3 meses de esos gastos básicos. Si yo simplemente no tengo, lo ideal es crear mínimo un mes. Ese mes tiene que ser sagrado, tiene que ser un monto disponible que esté al alcance para realmente usarlo en una emergencia. Entonces, ese monto no debe de ir mezclado con ningún otro tipo de meta financiera, porque de lo contrario, cuando realmente lo necesiten, no voy a poder tener un respaldo y pierde el sentido de tenerlo. Entonces, luego que ya yo tengo 3 meses de ese fondo de emergencia, yo voy a fortalecerlo para llevarlo de 6 meses a un año. Eso sería lo ideal, sobre todo en épocas de pandemia. A nivel internacional se sugiere fortalecerlo de 6 meses a un año. Y se entiende mejor, o sea, lo he ido viviendo en cada asesoría, en cada charla, donde las personas me dicen, mira, ahora te entiendo, mi negocio quebró,
mil y una situaciones que realmente le dan sentido a esa situación. Algo concreto, por ejemplo, una señora tiene un niño que le dio un tema de alergias. Esas alergias, en lo que se define a lo que es alérgico, ya ella lleva gastado en promedio mensual 40,000 pesos, pero su sueldo es de 35. Entonces, gracias a Dios, habíamos ido creando un fondo de emergencia, pero está enfrentando una situación que no tiene ni siquiera un par, no tiene ni siquiera un norte de en cuánto se puede incrementar. O sea, todos somos vulnerables. Yo digo que quien tiene un perro, que tiene una mascota, quien tiene un celular, que se le puede dañar la pantalla o dañar el celular, quien tiene un vehículo, quien tiene una casa, tiene que tener un fondo de emergencia. Y también debemos recordar la ley que dice que si se te daña la nevera, luego se te va a dañar la lavadora, o sea, viene un efecto en cadena donde tú tienes que tener un respaldo porque todo puede pasar. Entonces, ¿cuáles son las razones? Vuelvo e insisto aquí. ¿Por qué? Realmente más del 80% de las personas no tienen ese fondo de emergencia. ¿Por qué lo tengo que tener? Porque vas a estar preparado cuando tengas casos inesperados y emergencias. Porque te va a evitar liquidar activos de forma apresurada y poco rentable. Cuando alguien tiene una emergencia, ha vendido joyas, ha vendido incluso vehículos por montos muy por debajo de lo que valen para salir del problema. No tendrás que endeudarte con familiares y amigos, pero peor aún, con prestamistas informales, que son deudas que te van llevando a un estancamiento y más aún, diría que sin temor alguno, al suicidio financiero, porque te castigas con el sistema financiero formal y entonces entras en un ciclo donde pagas y pagas y pagas, intereses sobre intereses y ni siquiera abonas a capital, y se requiere mucha voluntad y mucha disciplina para salir de ese escenario. Perder tu empleo no será una tragedia, o sea, cuando tú tienes un fondo, si pierdes el empleo, quizás es lamentable, pero no te va a angustiar. Y por último, si tus ingresos disminuyen, vas a estar tranquilo porque cuentas con un respaldo. Dicho todo esto, algo súper importante, un fondo de emergencia es para usarlo. Entonces, tuve personas en cuarentena que de repente me decían, ay, Sara, voy a tener que tocar mis ahorros. Para eso fue. O sea, estamos en una emergencia y también hay que ser coherentes y entender que si se presenta la emergencia, usa el dinero que tienes, usa tu respaldo y luego lo vas reponiendo. Un tip adicional que funciona con esta parte es tener, yo diría que una caja chica en el hogar que te va a permitir resolver gastos menudos, léase una reparación de un electrodoméstico, cualquier situación del día a día, y lo usas y vuelves y lo repones sin tener que tocar el fondo que dijimos de los 3 meses. Esa es una solución que ayuda bastante a poder resolver una situación de emergencia. Entonces, el ahorro. Ahorrar para mí, primero es el mejor legado que le puedo dar a mis hijos. Gracias a Dios, todos ellos están ahorrando, todos ellos, yo vivo jugando con ellos y tienen una mesada, a veces trabajan, pero se van retando y van ahorrando y van invirtiendo. Pero porque me ven en esa conducta de ahorro, y yo hubiera agradecido poder tener esa oportunidad más joven, porque realmente, aunque siempre trabajé con el dinero, siempre trabajé en puestos financieros, no es lo mismo cuando te toca enfrentar una situación financiera personal que tú le das la importancia a manejar adecuadamente el dinero. Entonces, el ahorro necesita primero un propósito. Quien tiene un para qué permite que el ahorro se haga realidad. Quien tiene un para qué hace que todo, que aparezca como. O sea, si tu razón es fuerte, el ahorro va a suceder. No hay ahorro sin cifras. A veces somos muy románticos. Quiero ahorrar. No. Necesitas definir para qué vas a ahorrar, cuándo, dónde y cómo. Cada institución bancaria tiene una alternativa para el ahorro de cuentas especializadas para
incentivar tu ahorro para premiarte, es decir, darte un interés adicional a ese dinero que estás ahorrando y además no generarte cobros, o sea, por mantenimiento de esa cuenta. Es importante también entender que cuando ahorras, necesitas llevar el dinero a un destino diferente de tu cuenta de uso regular, porque ese es uno de los errores más comunes que hace que el ahorro no suceda. Ejemplo, deseo lograr 50,000 pesos a diciembre de 2021 en mi cuenta de ahorro de alto rendimiento, donde depositaré 4,166 mensual. Cuando tú ves esos 4,166 mensual, tú dices, mira, esos son 2,000 y pico quincenal, o son 1,000 y algo semanal. Entonces, cuando tú aterrizas y dices, esos 1,000 y algo son una pizza, la pizza que generalmente yo pido a domicilio una vez por semana. Yo pudiera sacrificarme para que cuando cierre diciembre tener esos 50,000 pesos. Este es el tercer año consecutivo donde hacemos un reto de ahorro en mi comunidad. Y el primer año fue en el 2019. Empezamos con 25 pesos la primera semana, la segunda semana 50, la tercera 75. Así, todo ese año se lograron 34,450 y no van a creer la cantidad de personas que me decían, yo nunca había ahorrado. Entendía que para ahorrar había que tener mucho dinero, o cuando tú dices, no, no me alcanza, pero sí te alcanza para gastar. Entonces, ahorrar es pagarte a ti primero. Otro ejemplo de un ahorro con intención. Quiero el inicial de mi vehículo, ahorraré 150,000 pesos con 20 pagos de 7,500. Entonces, ya ahí ese sueño se va aterrizando y es más probable que se convierta en realidad. Hay un método útil para dividir nuestro dinero, nuestros gastos. De nada vale ganar más si no manejamos el gasto. Entonces, un método que funciona es que el 50% de tus gastos se vayan a gastos básicos. Ahí está comida, vivienda, transporte, educación. El 30% para consumo personal. Ahí puede estar comida fuera, belleza, gimnasio, todas las cosas que te sirven para darte un gusto. Luego tenemos 20% para gastos financieros. Ahí estarían las cuotas de los préstamos y también el porcentaje que dedicas al ahorro. Entonces, ¿qué sucede? Si de repente tus gastos financieros son un 40%, tu consumo personal debe de irse reduciendo o sea, no vas a poder consumir un 30, sino quizás un 10. O sea, entonces yo tengo que saber todos mis gastos y cómo se distribuyen en mi realidad para tratar de irla llevando a esta realidad, porque así es que debería de hacerse. Entonces, ¿cómo yo puedo manejar? Esta es una alternativa para que manejen un presupuesto. Lo primero para hacer un presupuesto es no hacerlo como si fueran profesionales de la contabilidad que registran lo que ya pasó. Nosotros necesitamos tener una actitud proactiva y ahora en marzo hacer el presupuesto de abril y decir, ok, en abril, ¿cuáles van a ser mis gastos básicos? Los que no se negocian. ¿Cuáles van a ser mis gastos variables? La compra online, la salidita, los gustos, etcétera. ¿Cuáles van a ser mis cuotas de préstamos? ¿Cuál va a ser mi plan de ahorro? O sea, si tenemos el ejemplo de la persona que va a depositar 4,166 mensual, tiene que incluir aquí en su presupuesto esa cuota que se fijó. Y me encanta este renglón que es consumo sin culpa, siempre y cuando su presupuesto les permita. ¿Qué quiere decir consumo sin culpa? Que yo voy a tener un renglón para mis gustos. Lo voy a ir alimentando incluso en una cuenta diferente para que luego, si no use todo este mes, tener con qué utilizarlo el mes que sigue. Y eso va a permitir que un gusto de repente no interfiera con todo lo demás importante en mi presupuesto. Entonces, manejar así el presupuesto nos da nos da resultados realmente efectivos y yo puedo ver las cosas más objetivamente y no abrumarme con el tema. Mucha gente se ofusca con el tema de los números,
pero entender las cosas así me va a permitir yo decir, no, mira, mi prioridad en este momento es que a mi cuota de préstamo yo le voy a pagar una cuota doble para ir eliminando deuda lo más pronto posible. Mi prioridad es salir de deuda. Entonces, mis gastos van a incluir eliminar esta parte de consumo sin culpa o de gastos no imprescindibles para enfocarme en este renglón aquí de salir de mis deudas. Entonces, algo importantísimo que les va a ayudar es ir midiendo cuando cierra marzo, cuando cierra un mes, yo voy a ir viendo todo lo que me entró, todos mis ingresos y todo lo que gasté. Entonces, voy a tener una diferencia mes a mes, donde eso me va a indicar cómo yo voy en términos de ser una máquina de gastar dinero o de ir conservando. Si yo quiero 1,000,000 de pesos al cerrar aquí el año, yo tengo que ir guardando una diferencia que me va a quedar aquí mes a mes. Entonces, consejos finales. Deja de vivir de pago en pago, que tan pronto cobres un dinero, no te sientas mal porque todo lo debes. Ahorra mínimo de 3 a 6 meses del fondo de emergencia. En las rachas buenas, si no tienes un ingreso fijo, en una racha buena genera un ahorro extra que te permita cubrir las rachas no tan buenas o cuando no vayas a recibir dinero. Diversifica. Le va mejor al que tiene más de una entrada de dinero porque así tiene menos presión de un solo lado. Mientras más tú diversificas tus ingresos, mejor te va. Entonces, al final, mi mensaje es de que toda una vida puede cambiar en un instante. Decide que hoy sea el tuyo. Nada cambia si nada cambia. Espero que les haya servido para avanzar todo este contenido.